Capítulo 15. La santidad y la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. En la senda de la santidad, con frecuencia se les pide a los creyentes que cumplan deberes que parecen ilógicos y hasta absurdos a los ojos del mundo incrédulo. Conozco a un creyente, un granjero de Kansas, que sirve de ejemplo de lo que acabo de decir. Cuando el trigo está en el momento óptimo para la cosecha, es importante que se lleve a cabo el trabajo de recolección sin demora, no sea que haya mal tiempo y se arruine la cosecha o el producto pierda calidad. En razón de esto, es frecuente que la cosecha se lleve a cabo sin descanso, los 7 días de la semana. Pero este granjero, considerando que el domingo debe ser guardado como el día del Señor, nunca hacía trabajar a los cosechadores el domingo, aun cuando amenazara tormenta. A los granjeros vecinos les parecía extraño e ilógico este proceder. Pero resulta interesante que este granjero llegó a ser, con el paso de los años, el más próspero de la zona. Como Abraham, obedecía por fe lo que consideraba que era la voluntad de Dios, aun cuando su obediencia seguramente le resultó difícil en algunas ocasiones. Si bien a menudo pensamos en la santidad en un sentido más estrecho, de separación de la inmundicia y del pecado moral, en su sentido más amplio, la santidad es la obediencia a la voluntad de Dios en todo lo que Él nos indique. Consiste en decir con Jesús: «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Hebreos 17. Nadie que no esté dispuesto a obedecer a Dios en todas las esferas de la vida puede pretender buscar la santidad. La santidad que se describe en la Biblia nos pide que hagamos algo más que simplemente separarnos o apartarnos de la contaminación moral del mundo que nos rodea. Nos pide obedecer a Dios, aun cuando esa obediencia nos resulte costosa o requiera un sacrificio consciente e incluso exposición al peligro. Mientras cumplía el servicio en la Marina, estuve en cierta ocasión a cargo de una operación en que ocurrió un accidente durante el cual se perdió una lancha valiosa y 12 o más vidas corrieron peligro. Se trataba de una situación que podía poner en peligro seriamente mi carrera naval. Aun cuando la causa del accidente fue una falla mecánica, también es cierto que no estábamos llevando a cabo la operación totalmente conforme a las reglas. Durante la investigación que se llevó a cabo, fue muy fuerte la tentación que sentí de cubrirme ocultando este último hecho. Pero yo sabía que debería ser absolutamente honesto y que debía confiar en Dios en cuanto a las consecuencias. Dios me bendijo a causa de ese acto de obediencia. La investigación se centró totalmente en el desperfecto mecánico y mi carrera naval no se vio afectada. La obediencia a la voluntad revelada de Dios es a veces un paso de fe, tanto como es el apropiarnos de una promesa de Dios. En efecto, una de las ideas más intrigantes del libro de Hebreos es la forma en la que el escritor parece utilizar las palabras obediencia y fe de modo intercambiable. Por ejemplo, habla de los hebreos del Antiguo Testamento que jamás llegarían al reposo de Dios porque desobedecieron, 3:18, pero también no pudieron entrar a causa de su incredulidad, 3:19. Este intercambio entre incredulidad y desobediencia también se ve más adelante en el mismo libro, 4:2 y verso 6. Los héroes de la fe que describen en Hebreos 11, conforme a la fe murieron, versículo 13, pero en este capítulo vemos que el elemento de la obediencia, el de responder a la voluntad de Dios, ocupaba un lugar tan prominente en la vida de los hebreos como la respuesta a las promesas de Dios. Lo importante, no obstante, es el hecho de que obedecieron por fe. Y teniendo en cuenta que la obediencia es la senda que conduce a la santidad, ya que la vida santa es esencialmente una vida de obediencia, podemos decir que nadie podrá ser santo si no tiene una vida de fe. La fe no solo es necesaria para la salvación, también es necesaria para vivir una vida agradable a Dios. La fe nos permite apropiarnos de las promesas de Dios, pero también nos permite obedecer los mandamientos de ese mismo Dios. La fe nos ayuda a obedecer cuando es difícil o costoso hacerlo, o cuando parece ilógico hacerlo, según la mente natural. Varios ejemplos tomados de Hebreos 11, el gran capítulo de la fe, destacan esta verdad. Por ejemplo,
Por fe, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín, y por ello recibió la aprobación de Dios. Versículo 4. Podemos dar por sentado que Dios les había revelado a Caín y Abel el deber de ofrecer sacrificios y la forma aceptable de hacerlo. Es evidente, por el resto de las Escrituras, que el modo aceptable a Dios era mediante el sacrificio de un cordero, mediante el derramamiento de su sangre. Por fe, Abel creyó lo que Dios les dijo, aceptó las instrucciones y obedeció al pie de la letra, aun cuando es posible que no haya comprendido el por qué el cordero era el único sacrificio aceptable. Caín, por su parte, no creyó en la revelación divina referente al sacrificio aceptable, tal vez porque no le pareció razonable, de modo que resolvió no obedecer y por lo tanto no obtuvo la bendición divina. Los valores del mundo nos rodean por todas partes. La fama, la fortuna y la felicidad inmediata se consideran las metas más deseables de la vida, pero la Biblia contradice el valor de dichas metas. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20, 26 al 27. Los ricos no deben poner la esperanza en las riquezas, sino ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Primera de Timoteo 6, 17 al 18. Se requiere fe para seguir en pos de valores bíblicos como estos, cuando la sociedad en que vivimos va en pos de metas totalmente opuestas. Esta fe se apoya en la creencia de que Dios, en última instancia, sostiene y bendice a los que le obedecen y confían en Él en cuanto a las consecuencias de dicha obediencia. La vida de Noé es un ejemplo de este tipo de fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. La revelación de Dios relativa al juicio que había de producirse para juzgar al mundo constituía, en primer término, una advertencia. Por la fe, Noé aceptó dicha advertencia. Estaba convencido de cosas que aún no se veían. Basado únicamente en la palabra revelada de Dios, Noé también tenía fe en que el medio de salvación del juicio inminente sería el que Dios había determinado, el arca. Reaccionó adecuadamente a dicha promesa y así se salvó él mismo y su familia. La construcción del arca por parte de Noé bien puede considerarse como uno de los ejemplos más grandes que el mundo ha conocido de perseverancia frente a la difícil obligación de obedecer. Por 140 años trabajó incansablemente porque hizo caso a la advertencia de Dios y porque creyó en la promesa divina. La vida de Abraham también ilustra el elemento de la obediencia implícita en la fe. El llamamiento de Abraham consistía en dos partes, un llamamiento y una promesa. El llamamiento era abandonar la casa de su padre e ir a una tierra que Dios le mostraría. La promesa consistía en que Dios haría que saliera de él una gran nación y que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó que tanto el mandamiento como la promesa venían de Dios, de modo que obedeció el mandamiento teniendo la esperanza de que la promesa se cumpliría. Se dice de él, por la fe Abraham obedeció. Hebreos 11:8. La Biblia relata la historia de la fe y la obediencia de Abraham de modo tan positivo que es fácil pasar por alto lo difícil que tiene que haberle resultado obedecer y lo que significó para él depositar esa medida de fe en Dios. John Brown compara el caso de Abraham al de una persona que, previo al descubrimiento de América, abandona las playas de Europa y se entrega junto con su familia a la misericordia de las olas como consecuencia de un mandamiento de Dios y la promesa que sería encaminado hacia un país en el que sería el fundador de una gran nación y la fuente de bendición para muchas naciones. El paso de la obediencia en la senda de la santidad con frecuencia parece contrario a la lógica humana. Si no estamos convencidos de la necesidad de obedecer la voluntad revelada de Dios, y si no tenemos confianza en las promesas divinas, jamás habremos de perseverar en esta senda difícil. Tenemos que estar convencidos de que es la voluntad de Dios que andemos en santidad, por ardua y penosa que pudiera resultar el camino.
Y tenemos que confiar en que la senda de la santidad da como resultado la aprobación y la bendición de Dios, aun cuando las circunstancias pudieran parecer negativas. Con frecuencia en la vida, un acto concreto de obediencia requiere tanto la convicción como la confianza. Los mandamientos de Dios a Israel para que guardase el año sabático constituye un ejemplo de esto. Dios mandó que cada 7º año la tierra tuviese descanso dedicado al Señor, durante cuyo año no debería de sembrarse ni recogerse nada. Levítico 25, 20 al 22. Solo en la medida en que los israelitas tuviesen confianza en la promesa de Dios, se atreverían a obedecer su mandamiento. Lamentablemente, el relato del Antiguo Testamento parece indicar que no tuvieron ni confianza en la promesa de Dios, ni el convencimiento de que su voluntad revelada en cuanto a esta cuestión tuviese importancia para su prosperidad nacional y espiritual. Hay una aplicación neotestamentaria de este mismo principio espiritual en las promesas de Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El mandamiento es buscar primeramente el reino de Dios. La promesa es que, si así lo hacemos, Dios proveerá para nuestras necesidades temporales. En razón de que a menudo tenemos poca fe con respecto a la promesa de Dios, nos resulta difícil obedecer sus mandamientos. Por consiguiente, con frecuencia les damos importancia primordial a los asuntos de esta tierra cuando se trata de las decisiones básicas de la vida. Jeroboam, el primer rey del reino del norte, es decir, Israel, también nos ofrece una ilustración de cómo la falta de fe lleva a la desobediencia. Dios había prometido: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Primera de Reyes 11:38. ¿Creyó y obedeció Jeroboam a Dios? Leemos que no. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera y ofreciera sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Primera de Reyes 12, 26 al 28. Bien podríamos pensar que Jeroboam ni siquiera había oído el mandamiento y la promesa de Dios, dada su flagrante indiferencia para con ellos. Sin duda los oyó, pero el mensaje que oyó no tenía ningún valor para él, porque no estaba acompañado por la fe. Hebreos 4:2. Pero antes de condenar a Jeroboam, consideremos primeramente nuestra propia vida. ¿Con cuánta frecuencia dejamos de obedecer la voluntad claramente revelada de Dios por no ejercer la fe correspondiente? Debido a que no creemos que la humildad sea el camino a la exaltación por parte de Dios, Primera de Pedro 5:6, hacemos maniobras para lograr posiciones y poder en nuestras relaciones con otros. Como no creemos que Dios toma nota de los males que se nos hacen, ni que a su debido tiempo nos vengará, Romanos 12:19, buscamos nosotros la forma de desquitarnos de la persona que consideramos que nos ha dañado. Como no estamos convencidos del carácter engañoso del pecado, Hebreos 3:13, jugamos con él, pensando que de este modo vamos a tener satisfacción. Y debido a que no tenemos la convicción firme de que sin la santidad nadie verá al Señor, Hebreos 12:14, no nos ocupamos seriamente de buscar la santidad como algo prioritario en la vida. La fe y la santidad están inextricablemente vinculadas. El obedecer los mandamientos de Dios generalmente exige creer en las promesas de Dios. Una definición de la fe podría ser esta: obedecer la voluntad revelada de Dios y confiar en Él para los resultados. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Si queremos llegar a la santidad, tenemos que tener fe para obedecer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras y fe para creer que las promesas de Dios serán nuestras si así procedemos.